Señores, así que nada, ahora se suman 2 provincias más a esta demanda. Alejo, ¿querés pasar? ¿Lo hacemos pasar a Alejo? Alejo, gracias por haber venido. Alejo Javier Rodríguez es experto en recursos humanos, CEO de la consultora Prosperity, digo bien, ¿no? Sí, Prosperity. Prosperity y autor del libro Donde las personas prosperan, los negocios crecen. Exactamente, ¿cómo están? Bien. ¿Sería nuestro caso? Ponele, sí. Bueno. Lo estamos intentando. Se puede medir, se puede medir, ¿eh? ¿Se puede medir? Se puede medir, sí, Siempre sí, terraza. hacemos... O sea, vos estás trayendo la clave de cómo ser famoso, millonario y en poco tiempo, ¿no? No creo que sea por ahí, y el foco está puesto en la persona, pero está puesto también en las organizaciones. Y está muy bien. Y por dónde viene? ¿Cómo se te ocurrió con este libro empezar con esto? Bueno, yo vengo de trabajar muchos años, más de 10 años liderando la estrategia de gente, de recursos humanos en Latinoamérica para una multinacional. Y la realidad que me fui encontrando, bueno, justamente con realidades muy distintas y necesidades muy marcadas. Y la experiencia me fue enseñando que en la medida en que las personas dentro de las organizaciones prosperan y que encuentran un lugar donde tanto ellos como sus familias, como su núcleo familiar pueden prosperar, a partir de eso es que los negocios crecen y que se genera productividad y que se generan resultados. ¿Y prospera la organización o prospera el individuo en su carrera profesional? Es muy buena la pregunta y es una pregunta también muy recurrente por el libro, ¿no? El huevo o la gallina, ¿qué es primero? Claro. Mirá, en lo que yo creo es que primero son las personas. Cuando las organizaciones ponen a su gente en el centro de todas sus decisiones, a partir de ahí se empiezan a generar resultados y resultados sostenibles en el tiempo. Y es interesante esto. Digo, yo he trabajado en una organización muchos años. Después empecé a trabajar en forma independiente y en distintos medios, pero no tanto tiempo en una misma organización. Trabajé para el grupo Clarín 30 años. Claro. Y después para América, para La Nación, pero ya no dentro de la organización como tal. Como empleado. Como empleado, claro. Y a veces uno dentro de las organizaciones siente eso, ¿no? Que prospera más la organización que uno adentro. Probablemente, claro. Ahora, depende de donde lo quiera ver, a veces ves una cosa, a veces ves otra. Ahora, lo que yo estoy viendo que hoy es completamente distinto con los jóvenes. Hoy los jóvenes no quieren estar adentro de organizaciones. Quieren estar afuera de las organizaciones y ser su propia organización. De hecho, 1 de cada 3 jóvenes, si no leí mal los datos, está planeando cambiar de empleo en el próximo año, ¿no? Sí, es así. Los últimos reportes y estudios que hay de los jóvenes, o como se llama la generación Z, marca eso, ¿no? Que como un promedio de estabilidad en sus roles y en las organizaciones están como mucho 1 año. Y a partir de ahí empiezan a tomar decisiones y empiezan a cambiar. Eso hace que muchas veces empecemos a etiquetarlos como la generación Z inestables o que no se comprometen o que no tienen la actitud para el trabajo. A mí en realidad me gusta hablar del nivel de exigencia que ellos tienen, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus exigencias frente al trabajo y al ambiente organizacional, y a partir de eso, si encuentran ese match entre lo que están buscando, si la organización se lo da o no se lo da, y si no se lo da, bueno, buscan otros horizontes, ¿no? ¿Y qué crees que están buscando? Porque yo veía esto de este nuevo paradigma estratégico de que si las personas prosperan, entonces los negocios prosperan, que es un poco lo que vos planteás, pero en esa generación en particular, ¿qué están buscando? ¿Qué significa prosperar? Mira, hay estudios y al respecto a nivel global y en Latinoamérica, en Argentina también. Ellos tienen ciertos patrones de decisión que están muy marcados por lo que es la flexibilidad en el trabajo, tener esquemas flexibles, esta famosa discusión que hay del home office sí o el home office no. No es tal la discusión, sino que hay que hablar de niveles de flexibilidad. El desarrollo, el crecimiento profesional, el desafío constante, lo vemos esto permanentemente en los jóvenes, y el mundo cambió y la rapidez que hoy nos imprime el mundo, son ellos mismos quienes lo tienen, ¿no? a flor de piel. Entonces su crecimiento, su desarrollo profesional y todo lo que tenga que ver con la diversidad, la inclusión y sentir que sus valores personales
conectan con los valores de la organización. Se habla mucho del propósito, ¿no? El propósito personal y el propósito de la organización. Cuando ellos, según los estudios, cuando ellos encuentran que hacen match, es donde más tiempo se queda. Entonces, cuando hablas de prosperidad, bueno, tenés que ir encontrando que esos factores, desde tu lugar de empleo, se empiecen a ofrecer. ¿No crees que hay una mirada, o por lo menos en lo que me pasa a mí cuando converso con distintas personas en distintos ámbitos profesionales, una mirada hoy más asociada a intercambio tiempo por plata, más que una conexión real con las empresas? Los que somos más grandes tenemos esta idea de que en algún momento Ponerse la camiseta. la gran familia, ponerse la camiseta, creo que todo, personalmente creo que todo eso caducó, y además creo que sobre todo los más jóvenes está más claro esto de que vos cambiás tiempo por plata, esto de crecimiento profesional, el objetivo profesional, me parece que está más difuso ahora, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en un punto. El primer factor que hoy existe para generar un buen lugar para trabajar, una empresa, una pyme, una multinacional, lo que sea, es una paga justa. A partir de ahí, hablamos de todo lo demás. Claro. ¿No? A partir de ahí, eso es lo fundacional. A partir de ahí hablamos de liderazgo, hablamos de flexibilidad, hablamos de te doy desarrollo más, pero la paga justa definitivamente lo es. Y este movimiento tanto de los jóvenes, más allá de, creo yo, de las ideas que tenga cada uno, de lo que vayan buscando, creo que sea por eso también. Hoy los sueldos para los jóvenes, o el primer sueldo que uno tiene, quizás no es el mejor. Entonces también se da ese cambio de trabajo constante por eso, porque van buscando una estabilidad económica que quizá en un lugar no la encuentran y en otro lugar están un poquito mejor. Bueno, dato para eso, más del 60% de los jóvenes enfrentan niveles de informalidad en sus primeros trabajos. Entonces, definitivamente, esa inestabilidad, sobre todo hablando de lo que pasa en nuestro país, esa inestabilidad hasta mismo no lo están generando ellos, sino que es lo que encuentran en el mercado laboral en esas primeras experiencias. Yo no sé si este es uno de los ejes de tu trabajo, pero seguramente tenés alguna opinión formada respecto de lo siguiente. Dale. En esta búsqueda donde todos quieren ser o emprendedores o community o alguno de esos trabajos un poco más modernos, donde probablemente uses más la cabeza que las manos, ¿qué pasa con este mundo del trabajo donde el gran temor es la inteligencia artificial que viene como ese monstruo a acabar con todo, cuando en realidad vos hablás, por ejemplo, con un constructor y te dice, tengo que pedirle turno al yesero, al plomero y a todos estos oficios que parecen en extinción, porque esos son realmente las grandes demandas que están teniendo las empresas? Sí, hoy obviamente, lo que es la tecnología y en particular la inteligencia artificial está generando un cambio profundo en el ámbito laboral y es un desafío, una amenaza o una oportunidad, depende de cómo lo veas. El último estudio que hay para Latinoamérica de la Organización Internacional del Trabajo y del Banco Mundial habla que aproximadamente el 30% de los trabajos, de los roles que hay en el mercado van a ser impactados directamente por la inteligencia artificial. De ese porcentaje va a haber un porcentaje menor de roles que van a desaparecer, podemos listar algunos, y va a haber otros que se van a modificar. Esa modificación todavía no está clara, la formación que vos tenés que tener para ese impacto hoy se está generando y se está acelerando. Hoy si no te formás en tu propio rol para afrontar esa llegada de la inteligencia artificial, bueno, es más una amenaza que una oportunidad para vos. Pero y del otro lado, digo, el plomero, el yesero, el mecánico, ¿van a ser el gasista, van a ser esos oficios que van a volver? Digo, por escasez, ¿no? Por oferta. Puede ser, demanda. sí, puede ser, es un buen punto. Yo creo que, y de esto hay mucha literatura actualmente, y no está claro el futuro del trabajo en general, pero sí hay como una mirada esperanzadora para esos roles que son más operativos y que solamente el ser humano los puede llevar adelante con el expertise, con el oficio. Probablemente ahí hay una mirada más esperanzadora, ¿no? Alejo, contame una cosa, cuando vuelvo sobre el tema de las organizaciones y los jóvenes, los talentos, en una época era muy difícil para las organizaciones encontrar los talentos, seleccionarlos, saber seleccionarlos. Hoy es difícil sostenerlos. Sí, las dos cosas hoy. O las dos cosas. Pero digamos, antes el sostenerlo, con esta cuestión más de
el joven que entraba a una organización, si estaba cómodo, tenía su obra social, su contención, su salario promedio interesante todos los meses en la cuenta bancaria, sus días de vacaciones que nadie le tocaba y demás, todas esas cuestiones que hoy ya no le importan tanto, con lo cual a las organizaciones les cuesta mucho más sostener a los talentos porque buscan otras cosas. Sí. Ahora, ¿están las organizaciones o se desarrollaron las organizaciones al mismo tiempo que creció el interés de los jóvenes de no estar más adentro de las organizaciones, de encontrar características para seducirlos para que se queden? Mirá, o contratarlos de otra manera, porque por ahí el vínculo ya es distinto, no es que te quedás sentado en el escritorio todo el tiempo, pero tenés un vínculo como proveedor por ahí a lo mejor seguramente, de la organización. Y esas modalidades, vos lo sabés muy bien, que existen y cada vez más, todo lo que es la contratación freelance y demás, que es una modalidad más flexible, pero bueno, también tienen sus pros y sus contras. Mirá, Fernando, yo creo firmemente que las organizaciones siguen avanzando poco a poco hacia un modelo de realmente darte un espacio, darte un lugar a vos como colaborador y a tu núcleo familiar, integrar a la familia, sí, donde se pueda prosperar, donde haya un bienestar y que eso genere un compromiso. Hay organizaciones que no solamente son las multinacionales, no solamente son las empresas grandes, hay muchas pymes que están trabajando en eso, pero probablemente, como decís vos, el ritmo, por la aceleración del cambio del último tiempo, lo que pasa el ritmo es que me ha sido parece distinto. Que las organizaciones, para entender ese nuevo personaje en el mercado laboral, tienen que tener una conducción empática con eso. Claro. Si la conducción atrasa o es muy tradicional, es muy difícil entender esa nueva generación. Sí, hoy hay mucha tendencia de hablar del liderazgo más humano. De hecho, hay muchos también autores que hablan de eso. En uno de mis capítulos yo hablo sobre todas las características que un líder debe tener para generar ese ambiente de prosperidad. Y de vuelta, yo creo que se está haciendo mucho, Fernando, en general con respecto a eso. Hay mucho más para hacer, hay probablemente hasta retraso por esa aceleración del cambio. Pero bueno, yo soy un firme creyente de que hay un futuro todavía para generar esos espacios y que además esos espacios permitan generar negocios que den productividad, que sean rentables y que den resultados sostenibles. Contame una cosa, para la cantidad de jóvenes que nos están viendo, Dale. escuchando, que van a ver esto, ¿cuáles son los segmentos que más talentos están necesitando? Mirá, de la economía, el comercio. Sí, las seguramente. Y está relacionado con esto, ¿no? El nivel de rotación que vos podés encontrar en servicio, en atención al cliente, en distintos rubros que además tienen ese nivel de rotación. Yo creo que hay oferta, hay empresas que se focalizan en la contratación de jóvenes profesionales, hay empresas que trabajan muy bien sus programas de pasantía, aquel que está estudiando y que está terminando la carrera, me parece que también encuentra lugares y oportunidades con empresas que hacen eso. Ahora, el desafío para los jóvenes es enorme. El último índice de desempleo en Argentina, dado por el INDEC, es del 7,6, el desempleo juvenil lo duplica, ¿no? Es alrededor del 19-20%. Entonces, claro, sí, hay rubros que quizás son más ávidos de buscar el talento joven, pero me parece que hoy la situación, sobre todo en nuestro país, no está nada sencilla. Por eso la necesidad de formarte, por eso la necesidad de capacitarte. Hoy la oferta de educación no está solamente en el sistema formal. Hoy te metes en Instagram y encontrás gente que está dando cursos. Después podemos discutir, ¿no?, qué tan bueno o qué no. ¿De dónde tomás la capacitación? De dónde lo tomás la capacitación, pero la oferta que hay hoy, la aceleración que hubo con respecto a eso, es enorme. Y vos trabajando en un lugar, sí, podés demandar que tu empleador te capacite y demás, y de hecho eso tiene que suceder, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros de seguir educándonos y formándonos por todo este cambio acelerado que hay, sea de la tecnología, de la inteligencia artificial. Sí, el acceso a la capacitación hoy totalmente es mucho mejor. Y el entender la necesidad de adaptarte a un mundo que es distinto. Estaba buscando algunos datos y en Estados Unidos creció un 13% el empleo juvenil de primer trabajo. Es la primera vez que
se equipararon la cantidad de gente que egresa con la cantidad de posiciones abiertas desde 2021 y la gente está compitiendo por un número mucho más reducido Sí. de posiciones, sobre todo para los primeros empleos. Entonces pensaba un poco en esto de capacitarse que vos decías, pero también entender esta necesidad de adaptarte a una realidad distinta del empleo, ¿no? No solo en la Argentina, en el mundo, bueno, yo estoy dando datos de Estados Unidos, pero esa necesidad de entender que el mundo cambió, el modelo del empleo cambió y por ahí, como decía Mariela, sí hay oportunidades en otros lugares diferentes que los históricos de estudiar sistemas, estudiar software. No, claro, exactamente, eso te iba a decir. Hay carreras que hace muy poco eran boom modernas y te motivaban a hacer, y hoy que están desapareciendo, ¿no? Hablemos de programadores, diseñador gráfico, además que hace muy poco era recomendado ponerte a estudiar eso. Y ahí está el cambio que estamos viviendo, ¿no? Alejo, gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Alejo Javier Rodríguez, ¿estás buscando laburo vos no? No, No,